Continuando con nuestra disertación acerca de los temas de ultrasonido, ahora nos vamos a ocupar de un aspecto que deviene de varias causas, de varios orígenes, y es los artefactos del ultrasonido. Artefactos, lo primero que pensamos es refrigeradora, licuadora, ¿no? Lo que viene a la mente con un déjà vu. Pero en esta oportunidad los artefactos, como ven ustedes en la definición, son componentes de la imagen ecográfica de diferente origen, que modifican la visualización ecográfica, alterándola en forma negativa o positiva. Los tipos de artefactos se van a clasificar en primer lugar como aquellos dependientes del ángulo de insolación. Recordarán ustedes en la primera disertación sobre física del ultrasonido, les hablé que la mejor forma de poder obtener una imagen en ecografía 2D es que el ángulo de ataque y el ángulo de insolación sea de 90 grados. Y cuando esto no ocurre, se produce refracción, difracción, etc. Y todo esto lo vamos a resumir en el concepto de artefactos de refracción. Como ustedes pueden ver, se producen por un cambio en la dirección del haz de sonido que alcanza estructuras que no se encuentran en el eje del haz. Y sus reflexiones son detectadas y representadas en la imagen fuera de tiempo. Y si no son detectadas, se producirán falta de ecos, representándose la imagen como una banda oscura. ¿Recuerdan? Muy bien. Aquí tenemos la representación de este proceso. En A, esta porción de la imagen, el haz es perpendicular. Están ocurriendo los dos fenómenos beneficiosos para la imagen ecográfica, que son la reflexión y la transmisión. ¿Okay? En cambio acá, debido a la forma de la interfase, ha cambiado de dirección su eje principal y el haz de ultrasonido, que viene conservando su mismo eje, interactúa con la interfase en un ángulo diferente a 90 grados. Esto va a hacer que parte de la onda sonora se desvíe y se pierda, para que en ese punto donde estaba dirigiéndose esta onda sonora se forme una imagen oscura que se conoce con el nombre de una banda negra, sombra acústica posterior. Miren ustedes, está claramente representado. Bueno, ahora vamos entrando en materia. Esta es la imagen ecográfica de un tejido mamario. Yo les pregunto, y a ver, traten ustedes de responder mentalmente. Para ver mama, ¿qué tipo de traductor usaríamos? ¿Un traductor de 3.5 MHz o un traductor de 7.5 MHz? La respuesta ustedes tienen que saberla. Y si no la recuerdan, vuelvan a su primera clase. Aquí tenemos una imagen anecoica, redondeada. ¿Y por qué es anecoica? Porque, como les dije en las definiciones, presenta un marcado refuerzo acústico posterior. ¿Ok? Una iluminación posterior, porque la estructura anecoica se llama anecoica porque deja pasar los ecos, no los refleja, no los rebota. Pero en el borde de esta estructura, su pared es oblicua, es redondeada, y el ángulo que forma con el haz de ultrasonido es un ángulo diferente a 90 grados, y por eso se forma esta sombra acústica posterior. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, por un lado, que la estructura, al ser anecoica, deja pasar a todos los tejidos y produce un refuerzo acústico posterior. Y por otro lado, cuando el ángulo no es de 90 grados, se pierde el eco y se produce una sombra acústica posterior, como ven acá. ¿Cómo corregimos estos artefactos dependientes del ángulo de insolación? Cambiando el ángulo de incidencia. Si volvemos a la anterior imagen y nosotros estamos atacando de arriba a abajo, lo que tendríamos que hacer es mover nuestro transductor para que nuestro ataque sea perpendicular a esta zona y veamos que esta sombra desaparece. Probablemente aquí se formará otra sombra, pero nosotros sabemos que es un artefacto. ¿Por qué? Porque al cambiar de posición desaparece. Si esta sombra fuera producto de la propia interfase, de la propia estructura, por más cambio de posición que tomemos,
va a seguir proyectando la sombra acústica posterior. Entonces, cambiando el ángulo de insolación y finalmente a través de una tecnología adaptada a los ecógrafos que se llama el Spatial Compound Image, que permite al ecógrafo distribuir sus ecos de tal manera que en todo momento esté atacando a la estructura en estudio en ángulo de 90 grados. Aquí, por ejemplo, sin el Spatial Compound Image, vemos que estos ecos se pierden aquí al costado. En cambio aquí, miren cómo va cambiando espontáneamente y por defecto el ángulo, el transductor, en todas las direcciones, de tal manera que la estructura es atacada siempre en 90 grados. Y esto va a traer como consecuencia, por ejemplo, aquí, sin el Spatial Compound Image, esta imagen anecoica con sus dos sombras laterales por las razones antes mencionadas. En cambio aquí, aplicando la tecnología, desaparecen prácticamente las sombras laterales que nos ocasionaban el artefacto de refracción. El segundo tipo de artefactos son dependientes de la naturaleza de la interfase o de la velocidad de transmisión de los ecos en las interfaces acústicas. Dentro de este grupo de artefactos dependientes de la naturaleza de la interfase o de la velocidad de transmisión, tenemos en primer lugar la imagen en espejo. ¿Qué es la imagen en espejo? Es un artefacto, una imagen que realmente no existe, que no corresponde a la realidad, que se produce cuando una interfase muy ecogénica, muy blanca, se encuentra delante de otra imagen tan ecogénica como la primera, pero curva. Esto va a ocasionar que se produzca una imagen acústica posterior opuesta a la estructura real. Y como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Y en ecografía un video vale más que 1000 imágenes. Aquí tenemos un corte hepático, ecográfico, en el que observamos una imagen blanca ecogénica en el hígado. Es una estructura altamente ecogénica, que corresponde ecográficamente a un hemangioma. Por otro lado, vemos aquí esta estructura curva altamente ecogénica que corresponde al diafragma. Cumpliendo los dos requisitos de la producción de este artefacto, va a dar la impresión de que tuviéramos la misma tumoración en el lado opuesto al diafragma, es decir, en la localización pulmonar. Esto se llama artefacto en espejo. Artefactos de reverberación. Son de dos tipos. Tipo líneas ecogénicas paralelas. Se producen cuando el haz de ultrasonido incide sobre una interfase que separa dos medios de muy diferente impedancia acústica, como por ejemplo un sólido ecogénico y el gas en el tubo digestivo, o entre sólido y hueso. Los ejemplos más representativos de este tipo de artefactos son las reverberaciones que ocasionan el parietal fetal anterior cuando estamos haciendo un examen fetal y la pared vesical anterior de la vejiga a represión. Esto se llama artefactos de reverberación en líneas paralelas. Característico, como le vuelvo a repetir, en la vejiga materna o en la vejiga de las damas a represión, cuando vamos a hacer un examen ginecológico. Tipo cola de cometa. Es otro tipo de reverberación. Ocurre cuando el haz de ultrasonido choca contra otra interfase, pero que es estrecha, pero si eso sí, muy ecogénica.